como lo anunciábamos al comienzo del programa, ya está con nosotros y por supuesto le agradecemos este tiempo para con nosotros el doctor Lucas Godoy, diputado nacional del Frente de Todos por Salta. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar ahí. Por favor, muchas gracias a vos, Mónica. ¿Cómo estás? Bueno, como todos, ¿no? Esta situación tan incómoda por la cual estamos atravesando y lo cual hace también que el Congreso haya modificado indefectiblemente su funcionamiento. Doctor, ¿usted considera inminente el funcionamiento del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado en los próximos días? Sí, bueno, ya se ha avisado, ya tiene fecha cierta la sesión del Senado. En el transcurso del día de hoy o mañana se están reuniendo la Comisión de Labor Parlamentaria, compuesta por los jefes de bloque, jefes y jefas de bloque de diputados, para coordinar el temario, el orden del día y la fecha de la sesión. Vino funcionando la Cámara de Diputados en el transcurso de este periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio, con la concurrencia de alrededor de entre 10 y 12 ministros, que fueron a informar sobre las distintas medidas, fueron a informar sobre distintas situaciones a la Cámara de manera virtual, de manera telemática. Yo formo parte de una comisión, la Comisión de Modernización, que redactó un protocolo para poder sesionar de manera telemática, virtual, remota, como lo quieras llamar, tomando siempre análogamente estos términos. Se va a plantear una sesión mixta, podríamos llamarlo. Esto fue a propuesta nuestra, es decir, que haya presencia física de algunos legisladores en el recinto, entre ellos, por supuesto, las autoridades, es decir, presidente, vicepresidentes y jefes de bloque, y los demás de manera telemática. Nosotros en Salta hemos pedido autorización, estamos ya finiquitando este asunto a los presidentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la provincia, para poder llevar adelante desde ahí la sesión junto a los 7 diputados y diputadas de Salta. Siempre, recordemos esto, siempre va a ser de manera telemática, para eso hemos hecho el protocolo, es decir, se va a sesionar con una aplicación y se ha pedido ayuda y se han firmado sendos convenios con RENAPER, es decir, con el Ministerio del Interior, el Registro Nacional de las Personas, y con ARSAT para garantizar la identidad de los diputados y las diputadas y para garantizar la conectividad, pero además para la seguridad de una sesión de esta naturaleza. Es algo nuevo, es algo excepcional, es un protocolo que se ha realizado para este caso específico, pero es algo que están llevando adelante congresos, legislaturas, a lo ancho y a lo largo de nuestro planeta, porque el aislamiento ha sido generalizado y las sesiones y el trabajo legislativo no ha cesado. Entonces, seguramente la semana que viene estaremos sesionando de esta manera, una especie de Ahora, forma mixta, con presencia física, pero siempre de manera telemática a todos. Ahora, diputado, más allá de este aislamiento que nos ha impuesto la pandemia, ¿cuál es su opinión con respecto a una política donde vemos que nos aislamos nuevamente del resto del mundo? Esta decisión adoptada por el presidente de la Nación de salir del Mercosur y todas las consecuencias económicas que podría traer justamente, ¿no?, cuando más necesitamos del apoyo de países vecinos y de confraternizar con otras naciones para justamente realzar las economías. Bueno, a ver, no ha decidido salir del Mercosur el presidente, ni mucho menos, no es la voluntad. Lo que ha hecho es abandonar un tratado que se estaba llevando adelante de libre comercio con algunas naciones asiáticas, Corea del Sur, entre otras, que básicamente lo que iba a hacer es perjudicar a la producción local. Nosotros a esos países no le vendemos absolutamente nada. Un tratado de libre comercio iba a significar básicamente que ingresen productos con valor agregado de estos países en detrimento de la producción local. Porque no hay intercambio comercial. Entonces, al no haber intercambio comercial, no es positivo para la Argentina. Pero esto no significa una ruptura del Mercosur. Yo sé que desde Cancillería están haciendo, por supuesto, están llevando adelante todas las acciones
para sostener el Mercosur, que es algo muy importante para nosotros, para los países que lo conforman, para la comercialización de los países de América del Sur, pero que esto no signifique firmar tratados de libre comercio que perjudiquen a la producción local, porque si vos perjudicas a la producción local, lo que básicamente es perjudicar al trabajo en la Argentina, a los trabajadores y a las trabajadoras en la Argentina. Lo mismo ha sucedido, pero va a continuar de otra manera. Aquellas negociaciones para un tratado de comercialización con la Unión Europea, lo que pasa es que este era un tratado de libre comercio y básicamente lo que determina haber un gran perjuicio para la Argentina, para la producción local, para la agregación de valor en nuestro territorio, y eso ponía en jaque miles de puestos de trabajo en la Argentina. Pero no hay Ahora, una ruptura en el Mercosur, esto que quede claro. Muy buena su aclaración, porque la información oficial no fue clara en este sentido y desde la oposición hemos escuchado muchísimas críticas ante esta información que no ha sido aclarada efectivamente por el gobierno nacional, así que me parece muy oportuna su aclaración. Ahora, diputado, en virtud del trabajo que vienen realizando en comisiones, ¿cuáles son los temas que se imponen en la agenda del Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que aún no han sesionado y más allá de esta coyuntura por la cual estamos atravesando, Argentina tiene que solucionar muchos problemas de fondo que evidentemente deberán pasar por el Congreso de la Nación? Miren, hay una serie de decretos de necesidad y urgencia que nosotros tenemos que tratar, que se han dictado en el marco de las competencias, en el marco justamente de la emergencia y la imposibilidad de sesionar. Los ha dictado la Presidencia de la Nación, la jefatura de gabinete y el gabinete en pleno, como se dictan los decretos de necesidad y urgencia, entre los cuales están todas las medidas que se han ido tomando, desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta las medidas como el ingreso familiar de emergencia, destinar recursos del Estado para sostener las pymes, para sostener el empleo. Toda esa batería de medidas se han tomado a través de decretos de necesidad y urgencia que han sido tratados ya por la Comisión Bicameral, que debe tratar los DNU y que deben ser aprobados, acompañados por el Pleno. Es una de las medidas que se van a tomar. Y la otra que se está planteando, pero todavía no hay un proyecto presentado, es algo que se ha discutido mucho en los medios, que tiene que ver con este impuesto extraordinario al capital, a las grandes fortunas, en situaciones que se da en general en situaciones de emergencia. Ha pasado en innumerables veces, innumerables países, desde los países europeos, pasando por todos aquellos que tuvieron problemas de posguerra, los impuestos al capital, o en la propia Argentina en su momento, hasta San Martín cobró un impuesto excepcional de esta naturaleza, o el propio general Martín Miguel de Güemes. Entonces, pero es un proyecto que todavía no está presentado, que se ha debatido, que se ha discutido en los medios principalmente, pero que se está trabajando todavía en su conformación y que será seguramente presentado en el Congreso y que buscaremos el consenso para llevarlo adelante, porque además tiene una asignación específica, está destinado a fortalecer el sistema de salud, está destinado a que sea distribuido entre las provincias, pero esto no hay nada todavía presentado, todavía no ha sido presentado. Sé que hay algunos de bloques como el Partido Obrero, pero no mucho más. Y después el orden del día que esté estipulado. Desde el Vamos nosotros tenemos que, por ejemplo, en la sesión que llevemos adelante, tratar el dictamen de la comisión de la Cámara de Diputados que ha analizado el protocolo que conformamos en esta comisión especial. Ahora, gobernadores y así también lo han hecho dirigentes de distintos partidos políticos, rubricaron un pedido al presidente pidiéndole justamente que se negocie con los bonistas para que Argentina no caiga en default. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál sería la medida que debiera tomar Argentina ante esta situación? Y a esta pregunta le adoso, ¿el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para usted es importante en estos momentos? ¿Qué debiéramos hacer como país? A ver, lo que han manifestado los gobernadores y un gran número de dirigentes sindicales, pero también de representantes empresariales, ha sido un apoyo
a la propuesta que le ha hecho a los bonistas el gobierno nacional. Acompañan la propuesta del gobierno para la renegociación de la deuda, lo que es muy importante, porque esto muestra que es un camino que se ha elegido conjuntamente todo el arco político, que además nos tiene que aunar a toda la sociedad respecto de la negociación con acreedores externos. Básicamente lo que sucede en la Argentina es que el nivel de endeudamiento que se generó en los últimos 4 años es insostenible. La cantidad de intereses que se están pagando o que se deben pagar, el capital que se ha tomado y todo ese dinero que ha venido a la Argentina no ha ido más que para la especulación financiera, la fuga de capitales y lo que tiene que ver con la famosa timba financiera y para pagar más deuda. No ha venido para generar condiciones de repago, es decir, no ha venido para acrecentar la matriz productiva, para generar puestos de trabajo, para lograr obra pública que genere infraestructura. No ha venido para nada de eso, pero sí ha sido un endeudamiento como nunca antes, en un periodo tan corto de la historia, se tomó en la Argentina. Y es perjudicial, ¿por qué? Porque es insostenible. Porque si vos no tenés las condiciones de repago, es decir, que si no producís lo suficiente para exportar y tomar dólares y con eso pagar, seas insostenible. Lo que plantea la Argentina es nosotros queremos pagar, pero en estas condiciones es imposible. Entonces se le propone a los acreedores 3 variantes. En primer lugar, una prórroga de los plazos de vencimiento, una disminución de alrededor del 60% de la tasa de interés, que era la tasa de interés que de los créditos que se tomaron es de los más altos del mundo, y una quita de capital en menor medida, un porcentaje muy pequeño. Todo esto lo que se plantea es que va a permitir ese corrimiento de los plazos, esa disminución de las tasas, empezar a crecer para que pagar sea sostenible. Esta es la propuesta que hace el gobierno de la Argentina y que acompañó el Fondo Monetario Internacional, porque ha sido el fondo también parte de este proceso de crisis, porque en su momento le prestó al Estado argentino y claramente estaba viendo que no lo iba a poder pagar, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, un acuerdo de 46 mil millones de dólares, que no se tomaron todos, pero se tomó el 90%, y el Fondo Monetario, sabiendo que estas eran las condiciones, sin embargo, de manera irresponsable, la anterior gestión prestó ese dinero. Y Ahora, diputado, ahora acompaña este proceso y de hecho el propio fondo ha acordado con la Argentina la prórroga de plazos para el pago de la deuda. uno de los temas de los que se habla los últimos días es este impuesto a la renta financiera, que abarcaría, según los datos que se manejan, entre 12 a 14 mil personas. ¿Qué opina usted con respecto a este impuesto que se quiere poner a aquellas personas que tienen grandes sumas de ingresos y obviamente considerados los más potentes dentro de lo que es Argentina, hablando económicamente? Bueno, en primer lugar hay que escenificarlo a la propuesta, porque hubo una gran respuesta de estos sectores, que son sectores claramente poderosos, donde se tergiversa el mensaje y muchas veces se le hace creer a la gente que ese impuesto va a recaer sobre todos. Y no es así. Estamos hablando de fortunas de más de 100 o 200 millones de pesos. Ojo con eso. Es decir, el 99% de la población no lo va a pagar en el caso de que sea aprobado. Estos son impuestos que, como yo te decía hace rato, se han dado a lo largo de la historia, que no solamente argentina, sino mundial. En la Europa de posguerra se han creado este tipo de impuestos que es básicamente progresivo, se le cobra más a quien más tiene. Alemania todavía hoy siguen pagando en cuotas ese impuesto que se creó hace 40, 50 años en fines de la Segunda Guerra Mundial, bueno, un poco más por supuesto, fines de la década del 40, y Alemania ha crecido enormemente en este sentido. Otros países también lo han hecho. Lo ha hecho aquí en la Argentina el propio San Martín para llevar adelante una campaña de liberación de la patria. O Güemes para sostener
esa O campaña sea, ¿usted cree que es de conveniente este rebelión y de impuesto en lucha estos contra. momentos? Yo lo que sostengo es que son impuestos destinados a las grandes fortunas para, para resolver problemas de las enormes mayorías. Ante una situación de crisis, ante una situación excepcional como la que estamos viviendo a nivel mundial, no es solamente en la Argentina, donde claramente el PBI, ya lo ha dicho la CEPAL, la ONU, las proyecciones son de caída de 6 puntos del PBI a nivel mundial, donde todos los países van a caer económicamente y Argentina también lo va a hacer por esta situación excepcional de aislamiento ante algo que no conocemos como el COVID-2019. Estos impuestos se crean en distintos lugares. Ahora, ya para Crearlo terminar, para le fortalecer quería, el sistema sanitario es razonable. hablando del sistema sanitario, ¿qué opina con respecto a la situación de Salta, ¿no? Muchos comercios se han quejado, digamos, por esta extensión de la cuarentena. Hoy miércoles ya se flexibiliza la actividad comercial. Lo mismo va a pasar con ciudades como Orán, Tartagal, donde efectivamente no se dieron casos y se va a flexibilizar la cuarentena. ¿Usted cree que las medidas adoptadas por el gobierno son oportunas, son tardías? Muy brevemente, ¿qué opina al respecto? Bueno, me parece que tengo entendido que van a empezar a flexibilizar. Yo creo que eso está bien, hay que acompañar estas medidas que se están tomando. Hay que tener en cuenta que la situación de crisis ha afectado muchísimo al sector privado, a los comercios, al turismo. El turismo ha caído de 100 a 0 en sus ingresos, es uno de los sectores más afectados. Esta mañana estuvimos reunidos con las cámaras de turismo que están pidiendo mayor gestión y actuación y medidas del gobierno de la provincia e implementación de las nacionales. Pero hay que acompañar las medidas que se van a tomar. Yo creo que es razonable esto de empezar a flexibilizar la cuarentena. Por suerte en Salta no se han dado casos y esto puede permitir empezar a administrarla. Lo ha hecho Jujuy, lo ha hecho también algo Catamarca y creo que hay que tomar un poco de eso, empezar a flexibilizar y lograr que empiece a recuperarse el empleo, el comercio, los ingresos, para que no sea la actividad económica no perjudique tanto a los salteños y a las salteñas. Diputado Nacional, doctor Lucas Godoy, muchísimas gracias por su tiempo usando la tecnología para llevar información a la gente, así que muchísimas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos. Un gran saludo. Hacemos una pausa y ya volvemos.